Seguimos en Desayunos Informales y ya nos visita esta mañana aquí en la mesa el fiscal de corte Jorge Díaz. Vamos a hablar de varios temas con él, está el caso Balcedo por allí, pero la principal preocupación, y ya lo venimos hablando desde el fin del año pasado, por lo que ocurre en determinados barrios de Montevideo, en determinadas zonas. Hace unos días hacía referencia a que en 4 o 5 manzanas de repente hay más homicidios que en todo el resto del país. Bueno, esto se cruza con hechos de las últimas horas también, ¿no? De crimen organizado que nos sorprende. Ayer hubo un robo en un casino con gente que estaba allí jugando a esa hora, pero también con algunos videos que se viralizaron de vecinos que muy preocupados veían cómo estos delincuentes armados y disfrazados a las 9 de la mañana entraban a robar un casino en el centro de Montevideo en cuanto a el movimiento, ¿no? En el shopping de Montevideo. ¿Cómo evaluaste este hecho de ayer? Referente al hecho de ayer, yo estuve en el interior todo el día ayer. Llegué tarde en la noche a Montevideo y no tuve no tengo hasta ahora una información fina como para hacer una evaluación y dar una opinión. Nosotros viajamos a 33 en el día de ayer, estuvimos todo el día prácticamente todo el día en la Fiscalía 33. Sí, por otro caso que sí, y por un conjunto estamos haciendo una recorrida por todo el país, hablando con los comandos de las jefaturas, con los fiscales, con los funcionarios y demás. Por tanto, no te puedo dar una opinión respecto de este hecho puntual. Respecto de la situación específica de los homicidios, es algo de lo que nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay incluso algunas autoridades, yo recuerdo al inspector Guarteche, lamentablemente fallecido, hablar desde hace ya varios años del riesgo de la feudalización, del riesgo de la territorialización y la preocupación constante que tenía Julio sobre que las autoridades en el Uruguay no tenían una percepción compartida del riesgo. De que eso está ocurriendo ahora, esa feudalización que tiene que ver con la organización del crimen también, ¿no? Con la formación de bandas criminales y la aparición de esto que ahora llamamos crimen organizado, ¿se vincula con este tipo de delitos de los cajeros, el robo de ayer? ¿Tienen que ver una cosa con la otra? No el caso específico, digo, este tipo de delitos. No tengo elementos como para afirmarlo. Lo que está claro de que el fenómeno de la feudalización o el fenómeno de la territorialización, que no es exclusivo de nuestro país. Ustedes me dirán, bueno, mal de mucho, consuelo de tontos, pero no es así. Obviamente que hay que trabajar para revertir esa situación y hay experiencias a nivel internacional que demuestran que es factible revertir esa situación. Pero no es exclusivo de nuestro país. Esa advertencia que nos venía haciendo Julio desde el año 2006, 2007, a las cuales nosotros empezamos a percibir los primeros síntomas y también alertábamos. Yo recuerdo que en ese momento se nos decía que éramos unos exagerados, que lo que queríamos era una autoprofecía cumplida, que estas cosas no pasaban en Uruguay, etcétera, etcétera. Basta repasar algunas cuestiones de esa época, 2006, 2007, cuando yo en el 2007 dije que en el Uruguay no había sicariato solamente porque no se había encontrado la oferta con la demanda, y poco tiempo después dije la oferta y la demanda se juntaron, porque lo único que impedía que esa oferta y esa demanda se juntaran era un dique cultural, y ese dique cultural se rompió. Claro. Es decir, ¿Pero quién no escuchaba? Cuando ¿Quiénes decían, en ese momento son autoridades del Ministerio del Interior? No, yo creo que en general no había una percepción compartida del riesgo entre todas las autoridades. Esa afirmación que Julio realizó incansablemente es verdad. Yo creo que ahora eso se está revirtiendo. Yo creo que ahora hay una percepción compartida del riesgo y se ven, pero la realidad es de que hay determinados fenómenos que avanzaron demasiado. Claro. Era más fácil enfrentarlo en aquel momento que... Siempre es más fácil. Lo otro que es importante es que acá no hay una... esto no está predeterminado. Esto no quiere decir de que esto no se pueda revertir, porque también puede existir de parte de alguna gente la resignación de decir, bueno, esto en todos lados... No, esto va a seguir empeorando como siguió empeorando en muchos lados. En algunos lados se revirtió. Y en Medellín, por ejemplo, yo creo que es el ejemplo claro de una de las ciudades más violentas del mundo, con una política pública, pero lo que hay que entender acá es que esto no es un problema solo de la fuerza de seguridad o un problema de la fiscalía. Esto es un problema de la sociedad uruguaya toda. Y cuando hablo de la sociedad uruguaya toda, hablo obviamente de la sociedad organizada en el Estado, porque es el principal responsable, porque cuando hablamos de seguridad, evidentemente el Estado es el principal responsable, es el garante, tiene que ser el garante, pero también un conjunto de iniciativas privadas que se desarrollan en algunos sectores que también pueden ayudar. Bueno, una política pública estructurada, armada y pensada que abarque todos los aspectos es absolutamente imprescindible, porque, por ejemplo, la situación que se da hoy en Casaballe, ahí hay un escenario urbano
a los cuales unas organizaciones criminales se adaptaron rápidamente e incluso adaptaron ese escenario a su conveniencia. El cierre de los pasajes del Casaballe es algo que es absolutamente funcional a las organizaciones criminales, porque evita el patrullaje, porque evita la circulación. Porque... Sí. Entonces, hay un montón de cuestiones que van desde aspectos urbanísticos, desde aspectos arquitectónicos, que tienen que vinculación con la cultura, y ahí, sin duda alguna, la educación es fundamental, primaria, secundaria, que tiene que ver con la presencia de la salud, etcétera, etcétera. Que pero realmente hay que trabajar. Está presente el Estado y sin embargo sigue ocurriendo esto que usted habla de la... Está bien, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es no retirarse, porque hubo algunas tentaciones de algunos funcionarios, sobre todo decir, bueno, retirémonos de ahí porque no tenemos las condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Sería la peor señal esa. Claro. Lo primero que hay que hacer es no retirarse, y lo segundo, inmediatamente después, es cómo intervenimos en ese escenario. Para eso se necesitan recursos. Lo de no retirarse está hecho. Recursos. Ahora, lo de la parte de la intervención, usted también mencionó que había que investigar los homicidios en este tipo de zona en su contexto y no caso por caso. ¿Eso qué significa en la práctica? Mire, nosotros tenemos un informe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía desde hace ya 6 meses, donde se analizan los homicidios, no estadísticamente, porque no teníamos una pretensión estadística, sino analizar, bueno, en qué territorio se cometían, qué tipo de modalidades se usaban, y realmente lo que tenemos, yo lo dije el otro día cuando vine acá, nosotros tenemos una tasa de homicidio elevada para lo que son los términos históricos del Uruguay, y esto hay que decirlo, no hay que andar dando mucha vuelta. La tasa de homicidios subió, ha tenido algún descenso algún año, pero ha ido subiendo en términos históricos. Sí, está 30-40% por encima de lo que eran los 200, 100 y pico, 190 y pico de 100. Hay un dato de la realidad, nosotros hoy estamos en un 7,8, un 8 cada 100.000 habitantes, la tasa que es más importante. Que se mide, y en realidad en Montevideo tenemos más de un 11 y en el interior un 5, ahí hay una diferencia clara, contundente, terminante, pero por otro lado, dentro de Montevideo, y uno mira, el otro día el Observador publicó, ya lo habíamos hecho, una georreferenciación de los delitos, eso se hace fácilmente hoy en día en base a programas de software, y te da que la concentración de los homicidios está claramente concentrado en determinados barrios, en determinados lugares. Y también el porcentaje de que se aclaren o no también es alto, 40% que no se aclaren. Seguro. El tema ahí está en que si nosotros pretendemos investigar un homicidio ocurrido en este contexto, con las herramientas tradicionales, es decir, con declaración de testigos, no los vamos a aclarar. Porque la gente no habla. ¿Y con qué herramientas se cuenta? Bueno, las herramientas son las herramientas científicas que tenemos que empezar a utilizar, que ya se están utilizando y que hay que mejorar. A ver, se ha avanzado mucho en esto, porque si yo lo digo así parece que estamos en la prehistoria, ¿no? Se ha avanzado mucho con las herramientas científicas, pero acá los homicidios por declaraciones testimoniales, ese tipo de homicidio no se aclara. Bueno, el otro día decía no es como antes, que había un enfrentamiento, un duelo criollo en campaña, y el matador se presentaba en la sección y ponía el facón arriba de la mesa y decía, maté a fulano. Pero ahora, el otro día veíamos a la fiscal Pupo decir que hasta las propias víctimas no dan su nombre, en algunos casos, de algún hecho violento, por temor a represalias. Bueno, sí. Lo que tenemos que entender es que con los métodos tradicionales de investigación, nosotros no, primero, caso a caso no los vamos a resolver nunca, si no los relacionamos, si no los interrelacionamos. Por ejemplo, uno de los homicidios de hace una semana fue de uno de los líderes de una organización que se nos fugó en diciembre en Casaballe. Es decir, no pudo ser detenido, existía una orden de detención, no estaba en ese momento en el lugar, no fue detenido y bueno, aparece muerto al poco tiempo. De ese tipo de historia tenemos montones. Claro. Montones tenemos de ese tipo de historia. El muchacho que fue acribillado allí en Avenida Italia también tenía que ver con esto. La realidad indica que estamos enfrentando un fenómeno distinto y que tenemos que enfrentarlo de manera distinta. Si nosotros seguimos pensando en el caso a caso, en querer aclarar este hecho, este homicidio aislado de todo un contexto, no lo vamos a aclarar. Si queremos que lo vamos a aclarar utilizando las metodologías tradicionales de la declaración del testigo, no lo vamos a aclarar. Tenemos que entender que tenemos que utilizar otra metodología. Por eso nosotros creamos una Fiscalía de Homicidio, para que esa Fiscalía pueda ir acumulando la experticia necesaria, el relacionamiento con las fuerzas de seguridad, tejer la confianza con los investigadores, de manera tal que nos permita esto entenderlo en un contexto. Si seguimos pensando en el caso a caso y que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, y de repente el fiscal que está investigando esto no sabe lo que está haciendo, ahí no vamos a aclarar absolutamente nada. Volvemos al rol del Estado. Vos mencionabas la presencia allí. También es cómo se cumple después ese rol efectivamente, porque si uno cruzara esos datos de homicidio con los datos de exclusión del sistema educativo, por ejemplo, se va a encontrar que son los mismos barrios. Se están haciendo.
Claro, nosotros en el previo a la intervención, digo nosotros, las autoridades, los operadores del sistema de justicia que intervinieron concretamente en Casaballe y en el caso concreto de la Fiscalía, tuvimos a la vista, por ejemplo, los datos de deserción escolar. Claro, es tremendo. O sea, es absolutamente imprescindible cruzar información que el Estado tiene. Lo que pasa es que tenemos que entender que tenemos que cruzar esa información y no nos podemos encontrar con una dependencia del Estado que diga, ah, no, yo esta información no se la doy. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Pasa eso? Bueno, hasta no hace mucho en algún caso pasaba. Hablando del rol del Estado, ¿qué está pasando con el nuevo código? Vinculado a esto, la aplicación del nuevo código vinculado a este tipo de delincuencia. A ver, no le imputemos al nuevo código todos los homicidios que ocurrieron, porque claro, sería un absurdo y le atribuiríamos a una norma jurídica potestades de asesinar o matar, eso sería un absurdo. Yo creo que lo que el nuevo código nos ha permitido en algunos casos es precisamente eso, es ir porque también hubo un montón de homicidios que se aclararon. No nos olvidemos de hubo casos, hubo un homicidio en San Luis, un homicidio muy especialmente agravado por una rapiña, hubo homicidio en Mercedes, hubo un homicidio en Rivera, estuvo el famoso caso Brí, o sea, hubo un montón de homicidios que se fueron aclarando y que hay imputación, incluso hay personas condenadas por alguno de esos homicidios. No es que nada se aclara, se aclara. El tema es que el hueso más duro de roer es en estos sectores. Sí. Los homicidios cometidos por enfrentamientos entre... También yo les decía el otro día, a mí el término ajuste de cuenta no me gusta. Estos son la utilización de la violencia para resolver conflictos por territorio y por mercado entre organizaciones criminales. Esto es lo que está pasando. Y es lo que tenemos que enfrentar, incluso interviniendo quirúrgicamente, porque muchas veces, y eso no significa que no vayamos a intervenir, pero una de las cosas que se ha observado, que hay intervenciones, por ejemplo, el esclarecimiento de un homicidio y el procesamiento o el enjuiciamiento del autor de ese homicidio, que es el líder de una de las organizaciones, automáticamente esta organización se debilita, la otra se fortalece, se acelera el enfrentamiento. O sea, hay todo un juego ahí que nosotros tenemos que, no digo no actuar, hay que actuar. Pero entendiendo la lógica. Lo que pasa es que el término ajuste de cuentas se manejó en su momento por parte del Ministerio del Interior como para decirnos a los ciudadanos estos homicidios forman parte de otro tema y no hacen a la inseguridad ciudadana. Una frase terrible y muy recordada de Jorge Vázquez: si usted no anda nada raro, no le va a pasar nada, no lo van a matar. Yo no quiero polemizar con las autoridades del Ministerio del Interior, no es mi rol, pero está claro de que acá se hay que investigar todos los delitos. Y los delitos como el homicidio, que atentan contra el bien jurídico más importante que es la vida, hay que investigarlos todos y hay que dejar el alma en la cancha. Sin duda. Claro. Bueno, hablando de impunidad, una frase que también dijo Jorge la semana pasada fue lo de impunidad cero en el caso Balcedo, que alguien también... Mucha gente dice esto, ¿por qué no se investigó antes? O claro, qué va a pasar, ¿en qué está? ¿Qué novedades hay de Bueno, vamos a aclarar porque, aclarando decía el Vasco y le echaba agua a la leche, ¿no? Pero es importante lo siguiente. Primero, la detención del señor Balcedo y su esposa fue realizada en función de una orden de captura internacional librada por la justicia argentina el 24 de diciembre del año pasado. Y el 25 de diciembre sube Interpol Argentina a Interpol Mundial, digamos, la orden de captura. El 25 se cumplen con todos los requisitos que Interpol exige y ahí se comunica a todas las oficinas de Interpol en el mundo. Es decir, que Uruguay se entera el 25, el 26 de diciembre de que existía esta orden de captura respecto de Balcedo. Hasta ese momento no había ninguna orden de captura, no había absolutamente nada. Los primeros días de enero, OCN Interpol detecta se informa de que esta persona estaba efectivamente en el Uruguay, solicita una orden de allanamiento, le pide a la fiscal de Maldonado, que era la que tenía jurisdicción, que solicite al juez de Maldonado una orden de allanamiento, se hace el allanamiento y se lo detiene. 4 de enero. El 4 de enero, yo no recordaba la fecha. Pero fue entre el 25 y el 4 de enero, OCN Interpol Uruguay actúa, interviene y detiene a esta persona. Es recién después del allanamiento que la justicia uruguaya decide investigar. Claro, nosotros en ese momento, la solicitud de cooperación de Argentina bastaba con detener a la persona. O sea, hubiéramos cumplido con las autoridades judiciales argentinas deteniéndole a la persona, sometiendo al arresto administrativo a la espera de la demanda de extradición. ¿Que llegará o no llegará? Yo supongo que sí, porque se han hecho anuncios de todo tipo. Y cuando llegue, lo primero que va a hacerse, se va a llevar a estas personas ante el juez, le van a preguntar si aceptan la extradición simplificada. Si aceptan la extradición simplificada, automáticamente se van. Si no la aceptan, se entabla un proceso de extradición
un contradictorio entre el Estado argentino, que tiene la pretensión de llevárselos a Argentina, y estas personas que resisten la pretensión de ser llevados a Argentina. ¿No hay posibles delitos en Uruguay? Será un juicio en primera instancia, segunda instancia, llevará su tiempo. Eso es una pata. ¿Qué pasó? Cuando se fue a hacer el allanamiento para detener a estas personas, se encuentran con una X realidad, claro. La fiscal del caso, la doctora Sabrina Flores, con las autoridades de Interpol Uruguay, que han actuado en forma excelente, hay que decirlo, ven todo eso, dice, bueno, para empezar, una persona que tiene $400.000 en su casa, ya de por sí tener esa cantidad de dinero vivo en su casa, ya es una alerta roja gigantesco, que automáticamente se empezó a llevar adelante una investigación criminal en Uruguay y por los hechos cometidos en Uruguay. Eso es lo que está llevando adelante, que corre por cuerda separada del proceso de extradición. Nosotros en el proceso de extradición como Fiscalía apenas intervinimos como dictaminante. Vuelvo a repetir, eso es un contradictorio entre el Estado argentino y estas personas que pueden resistirse o no a la extradición. Empezamos a ver todo eso y ahí la doctora Sabrina Flores primero, el doctor Rodrigo Morosoli después y ahora la doctora Rodríguez empezaron a llevar adelante una investigación por presuntos hechos delictivos cometidos en el Uruguay. Y Jorge, para extraditarlo hay que primero terminar esas causas acá. El proceso de extradición sigue normalmente su curso y va a finalizar cuando exista una sentencia firme de la justicia uruguaya que autorice la extradición o no la autorice. Son las dos opciones. En general, el 99% se autorizan. Si se cumplen con los requisitos del tratado, etcétera, etcétera. Sí. Lo que se difiere, si hay una causa abierta acá, es la entrega. Es decir, si en el momento de que la sentencia de extradición quede firme, existe una causa abierta en Uruguay, es decir, estas personas están formalizadas por algún delito en el Uruguay, efectivamente la extradición se difiere. El concepto de impunidad cero es bien claro, es decir, nosotros, si hay hechos delictivos, la Fiscalía va a formalizar. No es que no vamos a formalizar para que se lo lleven. Eso quiere decir impunidad cero, porque uno dice impunidad cero debe haber siempre. No es que no vamos a formalizar para que se lo lleven, ni vamos a formalizar para que no se lo lleven. Lo que vamos a hacer es lo que corresponde hacer en el Uruguay. La Fiscalía, así como los periodistas tienen la mala costumbre de publicar noticias cuando se enteran, la Fiscalía tiene la mala costumbre de que cuando está frente a un hecho delictivo, formaliza. Y es lo que está haciendo la investigación. Se está haciendo un buen trabajo de investigación, porque lo primero que se hizo fue asegurar todos los bienes, lo que estaba en los cofres Ford, lo que estaba en el cofre de seguridad de la casa, todos los inmuebles, todos los muebles, los automóviles, todo eso está embargado a disposición de la investigación en Uruguay. No existe hasta ahora ninguna medida cautelar sobre esos bienes a solicitud de las autoridades argentinas, por lo menos hasta ayer a la noche. Hasta ahora eso es causa uruguaya, queda claro. Es causa uruguaya. Y después hay una tercera pata que es cooperación internacional, que es también, al igual que la extradición también es cooperación, que es solicitud de información que nosotros, como hemos hecho absolutamente siempre, le vamos a brindar. Pero, bueno, si existe... Para ver si eventualmente hubo lavado de ese dinero aquí en Uruguay. El lavado lo vamos a investigar nosotros. Claro, pero Argentina puede sospechar que el dinero que se sacó de Argentina se lavó acá y eso puede ser parte de la investigación de la justicia allá. Eso es un problema de la justicia argentina. Lo que nosotros tenemos que, si hay un delito precedente y ese delito precedente es cometido en Argentina o en el Uruguay. El lavado fue acá. El lavado fue acá y bueno, acá se formalizará por lavado. Y eso implica, y me parece importante decirlo, implica de que si se formaliza y se acusa, se va a buscar una sentencia de condena que implica pena privativa de libertad y decomiso de todos los bienes. Fiscal, muchas gracias por esto. Gracias, Jorge. Buenos días a las horas. Jorge Díaz, el fiscal de corte. Vamos ahora con...